hacemos día tras día. Bien, lo que nos concita en esta mañana son unos comentarios a la ley 2213 del año 2022. Es una ley que ha tenido, digamos, lo que tiene un impacto ejercicio judicial y del litigio pues ante las autoridades judiciales. Notábamos como hace 2 semanas, 3 semanas, con la derogatoria del 806 del 2022, se generó cierta preocupación e intranquilidad por parte de la comunidad jurídica, siempre pensando en que era un retroceso o estábamos a puertas de retroceder en muchos aspectos que se avanzaron con el decreto 806. También se pensó y se sabía que estaba en trámite una ley que iba a adoptar como legislación permanente las normas del decreto 806. Y pensé que era la oportunidad para precisar y para corregir algunos detalles del decreto 806 del 2022. Desde luego, el ejercicio de la 2213, perdón, del 806, es un ejercicio, si se quiere, adecuado, fue una medida importante, sobre todo por la necesidad que se dio de emplear los medios tecnológicos, de impulsar el uso de medios tecnológicos, puesto que, a pesar, como lo dijo el doctor Jaime, a pesar de que el Código General del Proceso ya traía en el artículo 103 el uso de las tecnologías de la información en los procesos, y si nos remontamos más atrás, la misma ley estatutaria de justicia, la ley 270 de 1996, en su artículo 7 y su artículo 95, ya preveía esto. Es decir, desde el año 96, desde la ley estatutaria de justicia, se anticipó o se visionó la necesidad de, Jaime, yo quisiera, no voy a convertir una presentación, pero sí quisiera compartir los textos normativos que voy citando para que queden, digamos, mejor fijados no sé si podría compartir. Ok, ya puedo hacer. Un segundito. No sé si ahí lo ven. Jaime, ¿se nota la norma? Sí, ok. Doctor, pero le agradecemos que lo amplíe un poco. Ah, ok, ya. ¿Ahí está bien? Sí, señor. Ok, bien. Entonces, si miramos desde en la ley, este texto es de la Ley Estatutaria de Justicia, Ley 270 de 1996, noten que allí, desde el artículo 95, se señalaba que el Consejo Superior de la Judicatura debería propender por la incorporación de tecnología de avanzada al servicio de la Administración de Justicia. Estamos en el año 1996. Esta acción se enfocará principalmente a mejorar las prácticas de las, miren, interesantes pruebas, formación, conservación y reproducción de los expedientes, comunicación entre despachos y garantizar el funcionamiento razonable del sistema de información. Los juzgados, tribunales, corporaciones judiciales podrán utilizar cualesquier medios técnicos, aquí viene el tema, electrónicos, informáticos, telemáticos para el cumplimiento de sus funciones. Los documentos emitidos por los citados medios, es decir, por los medios electrónicos, cualquiera sea su soporte, gozarán de la validez y eficacia de un documento original, siempre que quede garantizada su autenticidad, integridad y el cumplimiento de los requisitos exigidos por las leyes procesales. Los procesos que se tramitan con soporte informático garantizarán la identificación y el ejercicio de la función jurisdiccional por el órgano que la ejerce, así como la confidencialidad, privacidad y seguridad de los datos de carácter personal que contengan en los términos de la ley. Entonces, un artículo que cuando estudiamos derecho quizá pasó desapercibido, pero ya ahí hay un interesante germen de lo que es hoy la ley 2213.
implica el prestar pues, el servicio de justicia. Adicionalmente, el decreto 806 fue estudiado en constitucionalidad por la sentencia C420 del 2020. Y ese análisis que se hizo del 806, en mi criterio, desde luego pervive en la interpretación que hagamos hoy del texto de la ley 2213. Y es un fenómeno curioso desde el punto de vista del derecho constitucional, puesto que no se trata nada más y nada menos que el preestudio constitucional de una norma vigente. Es decir, no se trata simplemente del estudio del proyecto de ley que dio luz al decreto 222, sino que su decreto anterior o el decreto que tenía el cuerpo normativo anterior ya fue objeto de estudio por parte de la sentencia C420. Mejor dicho, si bien es cierto, la sentencia C420 del 2020 es anterior a la ley 2213, todo lo que modificaciones, podemos entonces arribar a una conclusión, y es que la sentencia C420 del 2020 sigue siendo un criterio interesante que ilumina cualquier tipo de interpretación que se haga sobre los artículos de la ley 2213 del 13 de junio del 2022. También hay que mencionar que en ese lapso, en ese interregno donde no hubo, si se quiere, vigencia de la ley 2213, o mejor dicho, el lapso entre el fin de la vigencia del decreto 806 y la vigencia de la ley 2213, se presentó una situación, si se quiere, que muchos vieron como de vacío, pero resulta que claramente las normas procesales el decreto 806 podía seguirse aplicando en virtud de ese principio de exclusas, o la norma contenida desde la ley 153 de 1887 que señala que los ritos procesales, notificaciones, en fin, que hayan sido iniciadas bajo el amparo de una normatividad procesal terminarán bajo el amparo de esta misma norma. Como es posible en los procesos judiciales dividirlos en fases o en etapas, conveniente es interpretar que una fase procesal tiene claramente determinada su fecha de inicio y su fecha de fin. 806, la lógica indica que deberá terminar esa fase de notificación con fundamento en el mismo decreto 806. Ahora, el problema podría haberse presentado con las demandas presentadas ese lunes, cuando dejó la vigencia del decreto 806, pero claramente el Código General del Proceso, ¿verdad?, nunca ha dejado de estar vigente. Y ahí entonces podemos plantear que el Código General del Proceso o las instituciones que están reglamentadas en el Código General del Proceso no han sido derogadas de ninguna manera. Algunos artículos han sido tocados, otros no, pero como siempre nos lo dijeron nuestros profesores de Derecho Procesal, si nosotros como estudiantes de Derecho, estudiosos del Derecho, tenemos claros los alcances de las instituciones procesales o de las instituciones en Derecho Procesal, no nos va a ser difícil adaptarnos a un cambio normativo, puesto que tenemos clara la filosofía que se encuentra detrás de cada norma. Hago una nota aquí porque también noto que en muchas personas que, vamos a utilizar la expresión, que trajinan con el derecho diariamente, y que son personas muy prácticas, brillantes, y que encuentran soluciones ajustadas a la norma. En muchos noto una especie de rechazo al estudio de filosofía porque consideran que es muy teórica o porque no aporta ningún tipo de respuesta. Pero resulta que la filosofía es lo que nos permite poner en perspectiva lo que hacemos. Responde a la pregunta de por qué lo hacemos y también responde a la pregunta de si debemos cambiarlo o no. Es decir, no se trata de seguir haciendo las cosas de forma mecánica sin ningún tipo de racionalidad, sino al contrario, cuestionarnos por qué lo hacemos. De hecho, y esa reflexión acerca de las instituciones, podríamos llamarlo filosofía, y aplicada a una institución jurídica, podemos llamarlo filosofía del derecho. Desde luego hay todo un tema de discusión frente a las corrientes, frente al naturalismo, en fin. Pero quiero significar que
La posibilidad de pensar acerca de lo que hacemos nos permite generar desarrollos y, de hecho, cuando la Corte, en este caso la Corte Constitucional, en la sentencia C420, estudió la constitucionalidad del 806, lo que hizo no fue otra cosa sino pensar en la conveniencia, inconveniencia, ajuste a la Constitución, vulneración de derechos que podía tener el 806, y por tal motivo, lo reitero, se convierte entonces ahora en un criterio iluminador para interpretar las normas del decreto 2213. Bien. Entonces, la ley 2213, artículo 1, vamos a ponerla en... ¿Me siguen en la presentación? ¿Están viendo la 2213? Jaime. Sí, señor. Sí, se está bien. Ok, entonces miren, tenemos algo aquí muy interesante. Desde su título, la ley 2213 está señalando que simplemente establece una vigencia permanente del decreto 806, ¿verdad? No se trata entonces de una ruptura, por decirlo de esta manera, no se trata de un nuevo ser autónomo, sino se trata simplemente de una, digamos, de la pervivencia de un conjunto normativo anterior que ahora es adoptado. El artículo 1 de esta norma utiliza la expresión adoptar, es decir, todos tenemos claro el concepto de la familia de las normas procesales que regulan los ritos en el procedimiento. Doctor Jorge, ¿podría ampliar el texto, por favor? Ampliarlo un poco más. Sí, tranquilo. Creo que sí. Arriba, eso, ahí, sí, señor. ¿Ahí lo están viendo bien? Sí, señor. Ok, vale. Entonces, el objeto de la norma, como ya lo miramos, es adoptar, ¿vale? Adoptar como legislación permanente normas contenidas en el decreto 806. Desde luego, con el fin de implementar uso de tecnología de información y comunicaciones en las actuaciones judiciales y agilizar, que hay un tema clave, el trámite de los procesos judiciales ante las jurisdicciones ordinarias y especialidades civiles, en fin. Me llama la atención que en esta norma, en el artículo 1, se tiene claro que de la redacción que estamos leyendo, no se incluye, ¿verdad? En ese artículo 1, no se incluye la especialidad penal. Claro, desde luego, la especialidad penal sí aparece por allá en el parágrafo 4 del artículo, de este mismo artículo primero. Lo que quiero señalar es que en su primera redacción, de pronto hubiera sido sencillo ponerle aquí una comita laboral y penal. No hubiera existido ningún inconveniente, me parece que hubo una omisión del legislador allí, pero se hubiera quedado desde su artículo 1, desde su objeto, la inclusión de la especialidad penal dentro de la jurisdicción ordinaria, ¿verdad? También llamo la atención acerca de que si se señala que este decreto 2213 se aplica en la jurisdicción constitucional, entonces me parece que se pone fin al debate suscitado en cuanto a que si en las acciones constitucionales, como la acción de tutela, por ejemplo, era aplicable el decreto 806, hoy la ley 2213. ¿Por qué? Porque el decreto 2591, que reglamenta el procedimiento de acción de tutela, señala que la notificación de la acción de tutela se hará por el juez por el medio más expedito. Miren, sin ninguna formalidad. A mí me encantaba, por decirlo así, cuando ese artículo no estaba sujeto a una reglamentación especial. Y lo digo con toda honestidad porque recuerdo que muchos fallos de tutela se notificaban por fax. De pronto en la entidad estaba encendido el fax, se recibió un fax de parte de un juzgado y esa era la notificación del fallo. O se recibió una llamada en una entidad o en una empresa donde tuve la oportunidad de tener experiencias laborales y me llamaba la atención que esa era la forma. Y cuando revisaba si existía la necesidad de ajustarse a un parámetro legal que estableciera todo un rito formal de notificación, no lo encontraba. Desde luego, el decreto 2591 permitió o dejó esa posibilidad de no positivizar
al grado, en tanto detalle el tema de notificación, sino dejar que el juez lo hiciera por el medio más expedito. Y muchas providencias decían, y para este juzgado el medio más expedito es enviar al citador del juzgado a la oficina de la entidad accionada, y punto. Iba el citador, allá se encontraba con alguien que recibía la notificación y se venía al juzgado con su recibidito en papel y lo anexaba al expediente, y con eso quedaba bien surtida la notificación. Y los 3 días que establece la norma para presentar impugnación en contra del fallo de tutela, 3 días, entonces, o 5, esos días solamente se contaban desde que a partir del día siguiente del recibido. Entonces, desde luego, todos los jueces civiles, penales, laborales, en fin, cuando están atendiendo una acción de tutela, se convierten en jueces constitucionales, y en ese momento y para esos fines, el juez ejerce jurisdicción constitucional. Entonces, si ya la 22.13 está señalando que, ahora, no falta quien analice y diga, hey, la acción de tutela o su desarrollo y análisis no podría encauzarse en el marco del 22.13 porque hay unas normas especiales para la acción de tutela, pero el tema, la discusión se abre cuando el artículo 1 que estamos leyendo, y esta parte que he resaltado, incluye a la jurisdicción constitucional dentro de la jurisdicción a la cual le es aplicable o tendría por obligación aplicar en las actuaciones judiciales y en el trámite de sus procesos la ley 22.13. Entonces, si había algún dejo de discusión, que retomo la idea que tenía, acerca de si ese tema de la notificación por correo se aplicaba o no el 806, ya con la ley 22.13 queda, digamos, la duda zanjada. Ahora, el artículo 1 del 806 ya decía también que se aplicaba a la jurisdicción constitucional, y de hecho una sentencia de la Corte Suprema de Justicia razonó acerca de que si la notificación se hacía por medios electrónicos, entonces la notificación de la acción de tutela debía seguirse por el rito del decreto ley 806, y trajo como fundamento este artículo 1 del 806. Bien. Así también como las actuaciones de autoridades administrativas que ejerzan funciones jurisdiccionales y en los procesos arbitrales. Entonces aquí vale mencionar que el mismo Código General del Proceso, en su artículo 24, aquí lo tenemos, se dio a la tarea de indicar cuáles son las entidades que ejercen funciones jurisdiccionales, es decir, las autoridades administrativas que tienen esa función. Y ahí se indica que es la Superintendencia de Industria y Comercio, sobre estos 2 asuntos, la Superintendencia Financiera, autoridades nacionales competentes en materia de propiedad intelectual. Fíjense que el Ministerio de Justicia ya no hace parte de este grupo. Las supersociedades en estos 5 asuntos, perdón. Hay otras normas que hablan de la DIMAT, de la División Marítima, en fin. ¿Por qué hago mención a esto? Porque se ha indicado, se ha señalado o se ha preguntado si el decreto, si la ley 22.13 hoy le es aplicable a los órganos de control. Entonces, investigando, pues desde luego el asunto, hemos notado que los órganos de control también han tenido que redactar normatividades, sacar sus resoluciones y sus propios actos, en los cuales cuando ejercen funciones de procedimientos administrativos, ellos han tenido que reglamentar la propia manera de ejercer notificaciones. Ahora, nosotros sabemos que el CEPACA, la ley 1437, tiene dos grandes bloques, ¿no? El bloque de procedimientos administrativos y el bloque de procesos contenciosos administrativos. No es lo mismo proceso administrativo a proceso contencioso administrativo, y la diferencia estriba en que estamos en la primera parte en el marco de una actuación administrativa, y en la segunda parte en el marco de un proceso jurisdiccional llevado ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Entonces, creería, en mi humilde opinión, primero que, por ejemplo, la Contraloría General y la Procuraduría General de la Nación, perdón, la Contraloría General de la República
y la Procuraduría General de la Nación, esas dos entidades no ejercen funciones jurisdiccionales y entonces, a pesar de que hay una lista que está en el artículo 24 que se las acabo de señalar, que no incluye, ojo, esa lista a los órganos de control, consideraría yo en mi criterio que los actos en los cuales ellos hagan justicia virtual, en los que ellos hagan estos actos de notificación electrónica, en fin, deberán ser regulados y reglamentados por las normas especiales. De hecho, investigando el asunto, noté que la Procuraduría y la Contraloría precisamente ya tenían normas que apuntaban a estos fines. El Código Disciplinario reciente del 2019 fue modificado ahora en el año 2021 y esa nueva normatividad hoy señala la forma de hacer la notificación en esos procesos. Por tal motivo, yo considero que estas entidades, lo digo porque me hicieron una consulta hace poco, no, estas entidades, estos órganos de control, ellos no tendrían que aplicar en principio la ley 2213, pero sucede algo. Y es que la mayoría de estas normas, como el CEPACA o las normas especiales que regulan los procedimientos al interior de estos tipos de procesos, tienen una norma de remisión, generalmente tienen una norma de remisión y dicen que lo no regulado por esta ley se aplicará entonces el CEPACA y en lo no regulado en el CEPACA se aplicará el Código General del Proceso. Así lo dice incluso la ley 610, una ley que reglamenta por allá los procesos de responsabilidad fiscal y hace una remisión al Código de Procedimiento Civil, porque obviamente es una ley del año 90 y algo, 96 si mal no estoy. Entonces, como la remisión se hace es al Código Procedimiento Civil, hoy entendido Código General del Proceso, habría que entender que la remisión que ellos hacen no llega hasta la ley 2213 del 2022, salvo que así lo señalen expresamente las normas que establezcan sus procedimientos. Vale. Ese sería un punto que me parecería importante señalar allí. Ahora, en el artículo 1 del decreto 806 se tenía por finalidad la protección de los empleados o la protección también de tanto de los litigantes como de los funcionarios judiciales. Sin embargo, hoy noto que ya no es, y también se miraba o se tenían como objetivo en el artículo 1 del 806 la contribución, decía literalmente el artículo 1, en su parte final, en la parte final del primer inciso, decía: adicionalmente, este decreto pretende flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y contribuir a la pronta reactivación de las actividades económicas que dependan de este. Desde luego, es el Ejecutivo dictando normas en el marco de una emergencia sanitaria. No es el legislador hablando con una pretensión más omnicomprensiva de los problemas y por eso ese criterio tanto de protección o de reactivación económica, ya en la redacción del artículo 1 del decreto 2213 ya no lo vamos a encontrar. También en el parágrafo, es que me gustaría también ir mirando a doble columna, no sé cómo haríamos, como el 806. Creo que aquí lo podemos hacer, ¿vale? Aquí lo podemos hacer. Sé que no se va a ver tan claro, no sé, doctor Jaime, si me confirma si se puede apreciar bien o está muy pequeño. Sí, señor, sí se aprecia bien desde los computadores, obviamente, quizás de los celulares. Celulares no, vale. Pero desde los computadores se ve bien. Desde luego, la fundamentación en un decreto, se puede imaginar toda la necesidad de incluir cifras, de incluir datos, de incluir cómo iban
las tasas de contagio, cómo habían sido impactadas las actividades económicas, todo eso está en el 806. Las recomendaciones de la OCDE, anteriores sentencias, una fundamentación que me parece interesante. Aquí, bueno, lo que me interesaba era mostrar acá en doble columna, esto que está a la izquierda de sus pantallas es la ley 2213, esto que está a su derecha es el decreto 806, ¿vale? Entonces, notamos también que en el parágrafo del artículo del 806 que tengo aquí a mi mano derecha, se tenía en consideración que en aquellos eventos que los sujetos procesales o la autoridad judicial no contara con los medios tecnológicos, es decir, el 806 fue consciente de que la rama judicial aún no contaba con los mecanismos, con los medios tecnológicos para cumplir las tareas, las medidas establecidas en ese decreto. Y, o casualidad, que en la ley 2213 parece que el legislador dice, a ver, ya las autoridades judiciales no tienen problemas de restricción o no están carentes de los medios tecnológicos. Por eso esta parte quedó totalmente desaparecida en el artículo 1 porque se entiende que ya no sufrimos del problema de falta de computadores, ya tenemos todo escáner, tenemos todo conectividad y quiero pensar que es así en la ciudad de Barranquilla y desde luego si ubicado en otro tipo de departamento o corregimiento, hay un juzgado promiscuo y me preocupa entonces que hoy se dé por sentado que no haya problemas, algo así como que mediante una norma yo pueda establecer que ya no hay problemas de conectividad o problemas de tecnología, cuando sé que al interior de la rama aún persisten estos temas y sé que se ha hecho un trabajo muy grande, sé que la inversión que ha hecho la rama de equipos es, digamos, de las más grandes en los últimos años, pero no debe dejar de considerarse que aún tenemos alguna especie de rezago en algunos municipios, en áreas rurales, y bueno, eso no lo podemos desconocer. Bien, ahora sí, es cierto, y lo puedo decir, que si no es este año, en lo corrido del año, el próximo, no habrá, confío yo, un juzgado sin conectividad. Alguna solución tendrá que tener, ya sea un internet, un módem portátil, alguna posibilidad tendrá que haber de conectividad. Sin embargo, los usuarios de la justicia, de pronto en las ciudades no se nota tanto, pero los usuarios de justicia en el nivel de promiscuo municipal podrían aún considerarse que no cuentan con los medios tecnológicos para ello. Entonces, el inciso segundo de la ley 2213 señala entonces una previsión que ya venía en el 806 y es que sin perjuicio de la garantía de atención presencial, ojo, se eleva la atención presencial a garantía dentro del proceso. A garantía y desde luego cuando dice garantía está haciendo alusión al debido proceso y al derecho de acceso a la justicia y a la contradicción y a conocer el proceso y a ser notificado. Entonces, cuando habla de garantía de atención presencial, indudablemente la ley 2213 marca un precedente que hay que tomarlo con pinzas o marca un criterio que hay que tomar con pinzas. ¿Cuál es? El de que no vaya a ser que la excepción de atención presencial sea usada rápidamente por aquellos sujetos quizás anclados a estructuras del pasado que digan yo no voy a pagar un plan de internet, yo no voy a comprar computador, yo toda la vida he litigado con no sé, con mi máquina de escribir o no tengo por qué incurrir en esos gastos de conectividad. No estoy obligado y de hecho puede que tenga sus razones, pero a mí me parece grave que entonces aquello que es lo excepcional, se terminó volviendo la regla general cuando una persona que llega a un despacho siendo demandada y manifieste entonces que tiene en su haber una garantía, porque el artículo 1 habla de esta garantía. ¿Y cuál? La de ser atendido presencialmente en los despachos judiciales. Ahora, una cosa es que los juzgados estén abiertos hoy en el horario que corresponde, y de hecho es así, sé que los compañeros de la rama están trabajando presencialmente, y otra es pretender que vía atención presencial yo tenga la necesidad de abrir un expediente. Hablar sobre eso.
¿Por qué? Porque sin perjuicio de esa garantía y salvo casos de fuerza mayor, se pretende entonces flexibilizar la atención a los usuarios de servicios de justicia a través de ¿qué? Del uso de herramientas tecnológicas e informáticas como forma de acceso a la administración de justicia. ¿Verdad? Algo muy interesante. Esta norma se aplica también a los procesos arbitrales. Y de verdad que allí sí que no veo ningún tipo de problema en cuanto a la falta de recursos técnicos. Los centros de arbitramiento que hemos tenido la posibilidad de conocer, ninguno carece de los medios tecnológicos y de la conectividad. De verdad que allí entonces parecería que no va a ser necesario hacer esa precisión en procesos arbitrales de que hay alguien que necesite la garantía de atención presencial, porque se entiende que la justicia arbitral, por su mismo costo, hace que la infraestructura que se ofrece para ejercerla no carezca de ninguna de estas herramientas tecnológicas. Vale. El inciso tercero del artículo 1 señala entonces que el acceso a la administración de justicia a través de herramientas tecnológicas e informáticas debe, ojo, respetar el derecho a la igualdad, por la cual las mismas serán aplicables, ojo, cuando las autoridades judiciales y los otros procesales dispongan de los medios tecnológicos idóneos. Y aquí hay otro problemita. Para acceder de forma digital, no pudiendo, so pena de su uso, omitir la atención presencial en los despachos judiciales. Es decir, el juzgado parece que no le puede decir al litigante, so pena del uso de los medios tecnológicos, que no lo puede atender presencialmente en un despacho judicial. Y me parece sano, me parece saludable que la norma haya quedado así, pero lo que me parece preocupante es que quizás los sujetos procesales o los profesionales del derecho se les dé por pensar que los medios tecnológicos que tienen no son idóneos. Entonces, si tenemos claro que la idoneidad o lo idóneo es definido por la Real Academia Española como lo que es adecuado o apropiado, y añadiría yo que es adecuado o apropiado para determinado fin, o adecuado para algo, sí me preocuparía que un sujeto procesal, un profesional del derecho, estime, por ejemplo, que su computador no está actualizado o que no tiene instalado tal programa. Por ejemplo, Teams, como por ejemplo LifeSize para la audiencia, o que no puede revisar el Drive. Y que al no disponer de ese medio, o sea, o que tiene el medio tecnológico, pero no es idóneo. Porque esto implica una categoría que hay que pensar. ¿Cuál es la idoneidad por medio tecnológico para acceder de forma digital? No pudiendo ahora, so pena de su uso, omitir la decisión. Parece que esto está dirigido a los usuarios de la justicia, y esta parte donde habla de eso, de no pudiendo, so pena de su uso, omitir la decisión presencial, está dirigida a nosotros, a los despachos judiciales, cuando el servicio público lo requiera, brindando siempre especiales medidas a la población en condición de vulnerabilidad o en sitios, lo que decía, del territorio donde no se disponga de conectividad por su condición geográfica. Yo sé que todavía hay corregimientos, que todavía hay municipios donde no hay la posibilidad de conectarse. Ni el juzgado está conectado, menos los habitantes de esa región, pero sé que cada día es una excepción. Ahora, en esos municipios, de verdad no encontraría ningún problema que el juez reabra su expediente físico, que empiece a tener un contenedor de papeles físicos como era un expediente clásico, con el estoperol, con la pita, en fin, con el amarre, que haga las notificaciones por estados, que publique el estado en físico, que haga la fijación en lista de, por ejemplo, de recursos y lo siga haciendo en físico, que envíe al citador cuando lo necesite, en fin, hacer la notificación personal, y que desde luego las notificaciones la hagan como establece el artículo 291 y 292, enviando citación, dándole los 5 días para que la persona comparezca al despacho. Si no va, pues enviarle un aviso, darle los 2 días para que pida las copias, en fin. Yo considero que aún hay un escenario, y es el escenario excepcional, en donde el usuario puede pedirle a la justicia que se le atienda presencialmente y que en casos extremos pueda haber un proceso, un expediente físico. Pero, lo reitero, es una situación requete excepcional. No puede ser la regla general. Bien.
desde luego pueden no estar de acuerdo quienes me escuchan acerca de estas reflexiones, pero aquí en el artículo 1 noto una posibilidad. De hecho, el parágrafo del 806 decía esto, que en aquellos eventos en los que los sujetos procesales o la autoridad judicial no cuenten con los medios o no sea posible, deberá prestar el servicio de forma presencial, siempre que sea posible y se ajuste a las disposiciones que sobre el lugar, en fin. En esta norma se señalaba que los sujetos procesales, aquí como dice el parágrafo 1 de la ley 2113, deberán manifestar las razones por las cuales no pueden realizar una actuación. Entonces, ahí es donde analizo que pareciera que es tan excepcional que hay que manifestar las razones por las cuales una actuación judicial específica, para más señas, dice el parágrafo 1, específica, a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones, de lo cual se dejará constancia en el expediente. Es decir, señalar las razones por las cuales no se puede realizar una actividad judicial específica. Un criterio a mayor y a menos, por decirlo así, no puede entonces considerarse y desprenderse que deba haber un expediente físico, según estas razones del parágrafo 1. Pero ojo, si el caso es extremo y si es el caso de ausencia total de conectividad, no vería inconveniente en que pudieran hacerse algunas actuaciones físicas o híbridas, ¿verdad? Tener una demanda física, escanear el expediente, subirlo al Drive y permitirle a la parte que saque copias, porque si no tiene un correo para compartirle. Ahora, yo comparto mucho en este caso las ideas y las palabras del profesor Miguel Enrique Rojas. Por allá en una clase hace un tiempito, él me decía, Jorge, no podemos considerar que las normas están diseñadas para atropellar los derechos de la gente y luego darle una opción como una tutela, en fin, para reclamar sus derechos. Eso me lo decía él en el marco de las notificaciones, al cual vamos a ahondar allá. Pero definitivamente, si alguien en su condición de vulnerabilidad, ojo, condición de vulnerabilidad, y estoy pensando aquí en una persona desplazada, un migrante, alguien que no tiene para proveerse los más mínimos medios de subsistencia, ¿verdad? O en sitios donde no exista ningún tipo de conectividad, yo no vería el inconveniente en que excepcionalmente haya una actuación judicial en esa materia. Ahora, esta palabrita aquí en el parágrafo 1, ¿verdad? Está escrito de manera, vamos a decirlo, de manera prescriptiva, vamos a decirlo así, de manera prescriptiva, el deber de los sujetos procesales de la autoridad judicial deberán manifestar las razones por las cuales no pueden realizar una actuación judicial específica a través de medios tecnológicos, en fin, e informar. El parágrafo 2 nos reitera esa característica de la ley 2213, que es que sus disposiciones se entienden complementarias de las normas contenidas en los códigos procesales propios de cada jurisdicción y especialidad. Entonces, hasta aquí un excelente manejo y una excelente precisión del concepto de jurisdicción y el concepto de especialidad, que vamos a ver más adelante cómo se confundió en un artículo que viene, que vamos a explicar. A pesar de que se hable de la complementariedad, hubo necesariamente, o hay un toque, por decirlo así, que hace la 2213 sobre algunos artículos del Código General de Procesos en materia de traslado, en materia de... Sí, sobre todo en materia de traslado, en materia de notificaciones, desde luego, en materia de notificaciones por estado. Y también en los artículos que hablan acerca de los poderes, de su presentación. Entonces, hay unas normas del Código General de Procesos que establecían la manera de hacer algo, desde luego, en una lógica escritural, y que con el advenimiento de la 2213 esos artículos fueron tocados. Y vamos a decirlo en español, yo creería que derogados. A pesar de que habla de una complementariedad, y lo dice desde su texto, el último artículo de esta norma, el artículo 15, no se molesta en señalar que esa ley deroga las normas que le sean contrarias y rige a partir de su fecha de promulgación. Entonces uno se pregunta, ¿qué es lo que no se deroga? Lo que era contrario.
Y lo que no es frontalmente contrario, entonces tú tienes que entender que se complementa, como dice el parágrafo segundo del artículo 1. Aquí, donde habla de que las disposiciones de esa ley se entienden complementarias. ¿Vale? No me merece mayor comentario el parágrafo tercero. Es algo, si se quiere, que narra como la diligencia en el seguimiento y en la evaluación que deben hacerse de estas normas y mirar su utilidad práctica, la necesidad de una modificación, se aplicarán encuestas. De hecho, nosotros como funcionarios judiciales recibimos constantemente encuestas hechas por Google Forms, donde nos preguntan cómo nos ha ido con la ley, qué sentimos de esto, qué debemos cambiar, en fin, y en esto creo que nos han escuchado bastante y nuestras propuestas han sido pues llevadas a oídos del legislador. Bien. El parágrafo 4 pues habla del uso de las tecnologías de la información, papá, bien. No creo que habría mayor conveniente. Ahora simplemente mencionar que el uso de las tecnologías en la especialidad penal, entonces aquí lo que les decía hace un momento, que el objeto, en el artículo 1, en este artículo 1, en el primer inciso, no se menciona la especialidad penal, lo decía anteriormente, pero ya en el parágrafo 4 sí se hace mención a ella, ¿verdad? Y que el uso de las tecnologías y las comunicaciones en esa especialidad será evaluada y decidida autónomamente mediante orden contra la cual no caben recursos. Entonces, cuando dice será evaluada y decidida autónomamente, ¿verdad? Va a ser evaluada por el juez o magistrado a cargo del respectivo juez o magistrado a cargo del proceso o de la actuación procesal. Ese punto fue un punto de debate fuerte porque en ese momento se defendía por parte de algunos congresistas que no fuera optativo por parte del juez penal la utilización de las tecnologías de la información, sino que todo lo contrario, fuera una regla obligatoria para él. Y yo me acuerdo ver en una plenaria al presidente de la Corte Suprema de Justicia, que creo que es el presidente que es de la Sala de Casación Laboral, no recuerdo su nombre, decir que no, que definitivamente no podría considerarse, en un debate que me vi, por cierto, que tenía que permitirse al juez o magistrado ser quien evaluara y decidiera cómo, si usaba o no las tecnologías de la información. Eso en el entendido de que en la especialidad penal son, lo tengo que decir, somos los precursores de la utilización de la tecnología. Hace 10 años, 15 años, yo veía en televisión que conectaban en el marco de la Ley de Justicia y Paz a personas que estaban privadas de la libertad en una corte, en una cárcel en Miami, en una cárcel en Filadelfia, y los veía declarando. Y sus declaraciones estaban siendo introducidas a un proceso penal como prueba. Entonces, sé y considero que desde la ley 906, la especialidad penal nos lleva ventaja en estas materias. Quizá por eso le dieron un trato, si se quiere, supletorio, no con tanta marcada obligatoriedad como lo es en el resto de las especialidades y jurisdicciones. Bien. En cuanto a uso de las tecnologías de la información, artículo segundo, aquí me parece interesante que se haya utilizado la expresión podrán, mientras que en el artículo 2 del 806, si notan aquí la diferencia, se dice deberán. Como siempre, como todo estudioso del derecho, cada vez que nos encontramos ante el podrán y el deberán, nosotros ya sabemos que en podrán es opcional. Y en deberán es un término prescriptivo, obligatorio, fuerza legal, difícil de no hacer, porque estamos obligados a hacer. ¿Por qué razón no dejaron entonces que fuera un deber la utilización de tecnologías? Me parece curioso, pero creo yo que aquí el legislador pensó en la excepción. En la excepción. Se podrán utilizar tecnologías de la información y las comunicaciones cuando se disponga de los mismos de manera idónea. Como vimos anteriormente, parece que cuando no sea idónea, entonces no se podrán utilizar, porque el presupuesto para la utilización es la idoneidad del medio tecnológico. Luego, entonces, el no tener el medio idóneo hará que no sea utilizable la tecnología. Bien. En el artículo 2, lo mencionaba anteriormente, estaba
buscando proteger, como lo dije, mire lo que dice el artículo 2, aquí donde se decía que tenía como finalidad proteger a los servidores judiciales como los usuarios de este servicio público. Ya en el artículo 2 de la 2213 no se busca proteger a nadie, no se busca proteger a servidores judiciales. No, en la redacción no quedó y entiendo que, como lo explicaba anteriormente, no, ya no era necesario esto ahora. En el párrafo segundo dice, se utilizarán los medios tecnológicos. Pareciera que entre el inciso primero y el segundo hay un contrasentido, porque acá aparece optativo y acá aparece prescriptivo de mando. Se utilizarán los medios tecnológicos para las actuaciones y audiencias y diligencias, y se permitirá que los sujetos procesales, se permitirá a los sujetos actuar en los procesos o trámites a través de medios digitales disponibles. En fin. Ahora, miren lo interesante aquí, y es mirar que cuando se excluye la posibilidad de las firmas, como lo dice el inciso segundo, cuando dice que, por tanto, las actuaciones judiciales no requerirán firmas manuscritas o digitales, presentaciones personales, autenticaciones adicionales, ni incorporarse o presentarse en medio físico. Entonces uno se pregunta, bueno, pero ¿esto es solo para las partes? ¿Esto también es para el juez? Lo digo porque tenemos un acuerdo que es el PCSJ A21-11-840. Ese acuerdo señala cómo se harían las firmas, y de hecho en la rama judicial hay un aplicativo de firmas digitales, ¿verdad? Un aplicativo de firma electrónica, perdón, con la posibilidad de verificación. Ahora, si no se requieren esas firmas manuscritas digitales, eso también es para el juez. Es decir, nosotros podíamos simplemente poner el nombre y listo, y la providencia no tendría ningún problema. Yo considero que sí. Yo considero que no es fundamental para la validez o para la validez de una providencia, además de que no existe ninguna causal de nulidad que así lo señale, que una providencia no tenga valor solo por el hecho de que no tiene firma manuscrita o firma digital por parte del juzgado, ni tampoco la firma electrónica. Y de hecho comento, en algunas oportunidades el aplicativo no funciona. Supongamos, y en materia, por ejemplo, de acciones de tutela, donde es necesaria la rapidez en cuanto a la admisión, en cuanto al fallo, yo no me puedo, los jueces no pueden esperar a que el aplicativo funcione bien, o que de pronto, digamos, por un lapso de la página, en una caída, digamos, de internet puede ser de nuestro servicio, no funcione el aplicativo y no se pueda firmar electrónicamente, no. Va la providencia aún sin la firma. Por eso considero que esa norma, este artículo 2, también está dirigido no solo a las partes, porque si uno le exige a las partes ningún tipo de firma manuscrito digital, pues a los jueces tampoco, ¿no? Y no hay una norma que lo esté señalando ahí, pero sí señalo que señala, ¿vale? Que así lo señala. El artículo 105 del Código General del Proceso es el que reglamenta las firmas. ¿Me escuchan, Jaime? Estoy conectado. Hola. Sí, señor, lo escuchamos. Ah, qué pena, pero siento que como que me quedé, no. Se está quedando hay momentos, lapsos donde se queda mi internet. Pues yo lo veo normal. Los asistentes, por favor, nos pueden comunicar por el WhatsApp, por el chat. Bueno, no, vale, sigo, pero parece que no, parece, tú me lo hubieras dicho. Vale. Entonces, miren que el artículo 105 del Código General del Proceso reglamenta el tema de firmas. Entonces, y ahí dice, los funcionarios y empleados judiciales deberán usar en todos sus actos la firma acompañada de antefirma. Vamos a compartirlo acá. No quiero perder aquí no quería perder aquí está. No lo quiero, me voy a dañar ay Dios. Aquí, vale. No quiero dañar la presentación, pero miren el artículo 105.
es lo que les decía anteriormente, sí me parece que a pesar de que es complementario, yo en mi criterio creo que el artículo 105 del Código General del Proceso ya va a quedar en desuso. Ya no se va a poder utilizar más. Ahora, esa norma señala que podrán utilizar firma electrónica de conformidad con los reglamentos que pide el Consejo Superior de la Judicatura. Bueno, ahí les estoy señalando uno de esos reglamentos y el tema sí estaría a discusión. Ahora, entiendo que aquí viene el punto problemático, que todos esos oficios que van a entidades, supongamos el famoso tema de las medidas cautelares dirigidas a las oficinas de registro de instrumentos públicos de Colombia, que en algunos casos sé que exigen que ese correo o esa comunicación venga de la cuenta oficial de correo electrónico del juzgado. Y desde luego esto es una medida de seguridad. Y desde luego es mucho más seguro cuando va con la firma electrónica y ahí hay un código de verificación, el funcionario, ya sea de la oficina de un tránsito, cuando se quiere embargar un vehículo, o de la oficina de instrumentos públicos, cuando se decretan medidas cautelares sobre un bien inmueble, o el embargo de acciones, en fin. Es mucho más seguro para el funcionario o la persona encargada de implementar o de acatar la medida cautelar en meter el código de verificación en el aplicativo y tener la certeza de que sí es la providencia que firmó un juez. Y por eso, digamos, por razones de seguridad, en algunos casos, como este, por ejemplo, de las medidas cautelares, sí me parece fundamental y esencial que la providencia o que el oficio vaya firmado con la firma electrónica, con el código de verificación y que pueda, incluso pienso que muy pronto vendrá un código QR para que por cualquier celular pueda leerse la verificación de la firma y hacerlo de esta manera. Bien. Ahora, en el artículo, en el inciso final, ya ustedes saben, el tema de la página web, en fin, la población rural, grupos étnicos, lo que dice este numeral, que se habla de que los población rural, grupos étnicos, personas con discapacidad y demás personas que tengan alguna dificultad, nuevamente volvemos a la excepción, de hacer uso de los medios digitales, podrán acudir directamente a los despachos judiciales y gozarán de atención presencial en el horario de atención al público. Y adicionalmente, las autoridades judiciales adoptarán las medidas necesarias para asegurar a dichas personas el acceso y la atención oportuna por parte del sistema judicial. ¿Cuál sería una medida necesaria para permitir que alguien tenga acceso cuando no tiene conectividad, por ejemplo, o es discapacitado o no puede hacer uso de los medios digitales? A ver, exíjale a una persona que esté en esta población rural, grupo étnico, personas con discapacidad, pero cuando dicen grupo étnico no puede ser, a ver, puede estar en la población rural, pero si tiene medios tecnológicos puede acceder al uso de las tecnologías. Puede ser de un grupo étnico, como yo lo soy, pero si tiene los medios tecnológicos no puede ampararse en esta excusa de que es de un municipio o de que es de determinada etnia. Incluso las personas con discapacidad no puede anteponerse el no uso de la tecnología por la discapacidad, salvo que sea un tema de discapacidad de pronto visual, que no vea, pero incluso aún en ese aspecto hay software y hay mecanismos de lectura que permiten a personas no videntes utilizar sistemas de tecnología. Un sistema por voz que le activa si ya le llegó un correo, si no le llegó, en fin. Sé que hay que tener consideraciones con ellos y desde luego hay que hacerlo. Y cualquier otra persona que tenga alguna dificultad para hacer uso de los medios tecnológicos. Aquí me parece que nuevamente volvemos al tema, al punto de la extrema posibilidad de abrirle un expedientico físico, de hacer notificaciones físicas a una persona que así lo solicite. Bien, parágrafo 1 de este artículo 2, se adoptarán las medidas para garantizar el debido. Para tal efecto, las autoridades judiciales procurarán la efectiva comunicación virtual con los usuarios. Puede ser por redes, podría ser por un chat de WhatsApp, podría ser por una cuenta oficial de Twitter del despacho, hacer una forma de comunicación virtual. Son temas que podrían estar en discusión y en interesante debate. De hecho, cuando empezó la pandemia, muchos juzgados abrieron cuenta de Facebook, cuenta de Twitter. Mejor dicho, hizo falta yo creo que puede haber hasta cuentas de Tinder de juzgados, pero en todo caso, lo que quiero significar es que
digamos, sus servicios, demás entidades privadas, empresas, en fin, muchos juzgados, entre los cuales incluyo el nuestro, nos vimos en la necesidad como de hacer presencia virtual. Y a pesar de que no se ha reglamentado el uso de otras plataformas, cuando esta ley 2213 habla de canales digitales, parece que la definición de canal digital no se restringe o se limita única y exclusivamente a la utilización de una cuenta de correo electrónico de alguna de estas plataformas, de Gmail, de Yahoo, de Hotmail, en fin. No. Parece que canal digital es un concepto mucho más amplio, omnicomprensivo de cualquier otra forma de comunicación que podamos tener por medios virtuales. Bien. Y de hecho, lo hacemos así. Muchos despachos tienen, y de verdad que felicito mucho a los jueces que con gran valor, en los cuales me incluyo, con sus propios recursos, lograron tener un teléfono, le pusieron un plan de datos, tienen WhatsApp para poder atender. Ustedes no saben la felicidad que tiene el usuario de justicia cuando dice, hombre, gracias, yo sé que ustedes les escribo por WhatsApp y sé que me pueden dar una respuesta acerca de algo. Claro, eso no puede tampoco volverse el mecanismo de atención, porque para eso tenemos un correo electrónico, para eso estamos publicando en los micrositios del despacho las providencias. No puede un litigante simplemente descansar en que tiene el WhatsApp del juzgado y decir, oye, ya salió por estado mi negocio, ya me lo sacaron. ¿Por qué no me mandas la providencia por aquí por WhatsApp? Ojo, es un deber del abogado también seguir consultando el estado. Si ya lo tiene en medio electrónico, tampoco se trata de descansar, pero sí, por ejemplo, un tema de dudas, por ejemplo, doctora, mañana hay audiencia por WhatsApp, no me ha llegado el enlace. Muy válido utilizar el WhatsApp para temas de esa naturaleza. O, por ejemplo, imagínense, autorizamos un título, la persona está en el banco, no le pagan, dicen que el título no puede pagarse. ¿Por qué no utilizar el teléfono? ¿Por qué no escribir por WhatsApp a decir, doctora, o a la secretaria, estoy en el banco y el banco no me paga el título? No veo ningún inconveniente. Bienvenido eso, la utilización de un chat de WhatsApp y que no necesariamente tiene que ser atendido por una persona, puede rotarse la atención al público en un juzgado de esa cuenta de WhatsApp. Bien, entonces, aquí la autoridad judicial procurará la efectiva comunicación virtual con los usuarios. Si lo hace por redes sociales. Ahora, el punto está en considerar que esa comunicación por medios distintos del correo electrónico y del micrositio tenga efectos procesales. Imagínense una apelación o una reposición por WhatsApp. Nosotros hemos señalado que un mecanismo, digamos, propio de introducción de información, documentos, recursos al expediente es por el correo electrónico. No por otras maneras, como por ejemplo el chat de WhatsApp. Pero desde luego lo informo, le digo a los litigantes, no estamos cerrados a que en un futuro, y lo digo porque como la plataforma no es una plataforma oficial, no es un WhatsApp institucional, no es una cuenta institucional de WhatsApp, no es un WhatsApp de empresa, sino es una línea de WhatsApp que incluso están muchas a nombre de los jueces, de un WhatsApp personal. Entonces la forma es como traslado un uso comunicativo personal que se pone a disposición de un juzgado. ¿Cómo se traslada eso entonces o cómo se introduce esto a un juzgado? Ustedes me dirán fácil, descargue y adjunte en el OneDrive. Sí, pero no es el medio de comunicación que hemos instalado o el canal para la presentación de memoriales que van dirigidos a los despachos y que buscan con eso producir efectos dentro del proceso o lograr del juez un pronunciamiento. Entonces, imagínense que alguien me presenta un recurso de reposición por WhatsApp y yo por WhatsApp también le contesto. Eso deja también de ver que hay una norma que establece que si alguien presenta un memorial, debe enviárselo inmediatamente a la contraparte. Entonces, tener un chat de WhatsApp, o sea, si me manda un memorial, si le mando un memorial al juzgado, tendría también que enviárselo a la contraparte. ¿Cómo controlamos entonces que se lo manda también por otro chat? Por eso, para evitar ese desorden, seguiremos considerando que el correo es el medio adecuado para estos trámites o cuando los usuarios a través de una solicitud buscan respuesta judicial mediante una providencia del despacho. Vale. En cuanto al artículo tercero, deberes de los sujetos procesales en relación con las tecnologías, aquí ya no se dice que podrán o no. Acá se marca en el artículo tercero una condición de deber, es decir, deber de los sujetos procesales realizar sus actuaciones y asistir a las audiencias y diligencias a través de medios tecnológicos. Deberán suministrar al juzgado
Los canales digitales, aquí están, los canales digitales elegidos para los fines del proceso y trámite y enviar a través de estos un ejemplar de todos los memoriales. A pesar de lo que acabo de decir, muchos dirán, a ver, pero si mi canal digital es mi chat de WhatsApp y eso es lo que le informa al juzgado que voy a usar, ¿por qué el juzgado no se rehúsa? Repito, no es. Cuando sea una política organizada, cuando WhatsApp tenga una funcionalidad de integración con un futuro expediente electrónico, que yo sé que muy pronto, a la vuelta de 1 o 2 años lo vamos a tener, estaremos hablando de otra cosa. Pero como está el estado del arte actual, con las cuentas, con unas cuenticas de WhatsApp, de unos teléfonos que no son institucionales, no creo que ese sea el canal digital. Usted puede elegir un canal digital, usted abogado, pero si la rama no tiene habilitado ese canal digital oficialmente, no creo que podamos atenderlo por ahí. Esa sería como la gran conclusión de este punto. Y lo digo porque tienen la obligación de enviar un ejemplar de todos los memoriales que realicen simultáneamente con la copia incorporada al mensaje enviado a la autoridad judicial. Recuerden que antes el Código General de Proceso decía o dice que quien envió un memorial al juzgado al día siguiente debe enviárselo a su contraparte. Entonces, hoy, ese articulito por allá del Código General de Proceso, no recuerdo bien, creo que, creo que habla en los términos de traslado. Para que el juzgado, para que el demandado, perdón, a la contraparte, para que la contraparte sepa que usted acaba de presentar un memorial. Ahora, lo importante es el mensaje, finalmente, enviado a la autoridad judicial, pero el canal también es importante. Entonces, mucho cuidado con, digamos, forzar un litigio tipo Twitter o un litigio a través de una plataforma que no conozcamos aún y, digamos, dejar de utilizar el correo electrónico porque es cierto, el decreto no habla de utilizar obligatoriamente o necesariamente un correo electrónico, sino que habla de canal digital, lo reitero, un criterio mucho más amplio. Ojo, ojo con el cambio de direcciones. Ya por ahí la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ha sancionado a una abogada, conozco el precedente, porque no actualizó su información o la de su cliente. ¿Qué tal un cambio de... aquí dice el inciso segundo, ¿qué tal un cambio de dirección o de un medio electrónico no comunicado al juzgado? Grave. Dice el inciso segundo del artículo 3 que identificados los canales digitales elegidos, desde ahí se originarán todas las actuaciones y de esto se surtirán las notificaciones mientras no se informe un nuevo canal. Es deber de los sujetos procesales en desarrollo del artículo 78, numeral quinto, comunicar cualquier cambio, dirección o medio electrónico so pena de que las notificaciones se sigan surtiendo, ojo, válidamente en la dirección anterior. ¿Qué tal el abogado que dice, no sabe qué? Es que yo cambié de correo o cambié de dirección? Entonces, por esa razón, por ejemplo, no pude entrar al estado y no pude ver que usted me sacó una providencia y no la pude recurrir. O una notificación personal de algo que se notifique, digamos, de alguna forma, el juzgado cuando fija fechas de audiencias, lo hace a través de un aplicativo que él automáticamente le envía un mensaje a su correo donde le informa que tal día hay una audiencia, por ejemplo. Supongamos que el abogado cambia de correo electrónico y vamos a la audiencia, él no se presenta, yo fallo y él me dice, el juez, pero es que yo cambié de correo. Es nula la audiencia. Tiene el juez que ahora anular todo y volver a hacer audiencia porque el abogado cambió de correo y ahora no es el mismo. Supongamos que es un abogado que era un abogado no corporativo, un abogado que tiene su correo jorgemartinez@hotmail.com y empezó a trabajar en el gran buffet de abogados y ahora se llama jmartinez@ abogadosinfronteras.com. Entonces él dice, no, ya ahora estoy en esta empresa y trabajo con ellos, ahora mi correo es este y el correo anterior ya no lo mira, ya no lo revisa, ya no lo busca. Y dice, ay juez, que yo ahora utilizo este correo. No, señor. No puede atacarse por invalidez ningún tipo de notificación que se surta en la dirección anterior. No hay nulidad. Ojo con esto porque puede estar sucediendo. O por ejemplo, miren, he notado que hay abogados que tienen un correo que se llama, por ejemplo, el batman@gmail. Y dicen, no, pero es que cómo me voy a llamar Batman en las actividades judiciales.
No, yo tengo que llamarme el abogado ejemplar.gmail.com. Entonces, mucha gente está en el marco de la virtualidad, digamos, mejorando su imagen. Desde luego, el correo hará parte de toda una imagen y lo cambian. Entonces, mucho cuidadito con esos cambios, informarlos oportunamente al despacho porque no habrá nulidad si llegara a suceder que lo notifiquen en una dirección de correo anterior, ¿vale? Aquí en el inciso final se permite a la autoridad judicial una autonomía para la adopción de medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de ¿qué? De la colaboración solidaria con la buena marcha del servicio público de administración de justicia. Toda la vida los jueces hemos podido establecer nuestros manuales de funciones o adoptar una medida necesaria para garantizar su cumplimiento. Me encanta que esta norma le dé cierta libertad al juez, quien puede hacer sus manuales, pedir actos administrativos. Y por qué no señalar que una red social sea el no lo noto, no me rehúso y veo que en este último inciso, cuando dice la autoridad judicial competente adoptará las medidas necesarias para garantizar su cumplimiento, desde luego no puede ser una locura, sino tiene que estar adecuado a un marco, debe observar los acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura, que tienen abundante reglamentación en todo, en firmas, en atención al público, en horarios, en fin, en todo, y por eso no deben desconocerse. En cuanto a los expedientes, miren lo que señalaba los artículos 122, 123, 126 del Código General del Proceso que habla de los expedientes. Estas normas fueron desde luego tocadas, tocadísimas. Y a pesar de que, como lo dije anteriormente, hablamos de complementariedad, ¿por qué no derogatoria, no? Cuando no se tenga acceso a ese expediente físico en la sede judicial, dice el numeral, el artículo 4, los demás sujetos colaborarán proporcionando por cualquier medio piezas procesales que se encuentren en su poder. Estamos ante la posibilidad de pérdida de un documento. Ahora, ¿cuándo puede perderse o haya necesidad de reconstruir piezas procesales que estén en poder de las partes? No sé, imagínense que el cable de fibra óptica que viene de Estados Unidos, que pasa por el océano, que pasa por el Atlántico, algún día tuvo un accidente y haya un shutdown global de Internet. O supongamos que un día el aplicativo o el Internet en Colombia no hay, o que una bomba haga tal estrago que no pueda haber conectividad. Entonces, o que los servidores de Microsoft, que están, por cierto, creo que en Noruega, por allá en profundidad del mar, para ahorrar energía de refrigeración del servidor, entonces tenga algún problema. Entonces, ahí parece que existe todavía la posibilidad de que cuando no haya acceso al expediente físico, que no lo hay, dice que tanto la autoridad judicial como los demás sujetos colaborarán proporcionando por cualquier medio las piezas procesales que se encuentren en su poder y se requieran para la resolución subsiguiente. Aquí, desde luego, están haciendo alusión a un expediente físico, ¿verdad? Para conformación de un expediente, pero desde luego no hay ya, o sea, o no creo que haya un juzgado, si los hay deben ser muy pocos, que no tenga ya casi todo su stock de expedientes digitalizados o escaneados, y algunos en modalidad híbrida. El inciso segundo señala que esas herramientas tecnológicas que tenga la autoridad judicial puede, como lo estoy diciendo, desarrollar funcionalidades de expedientes digitales en forma híbrida y utilizarlas para el cumplimiento de las actividades procesales, como lo dice acá. La forma híbrida del expediente híbrido quiere decir tener la posibilidad de funcionar en físico en alguna parte o hasta cierto punto y en forma virtual en otra parte del proceso. Pero para nadie es un secreto que aquí todos escaneamos y lo que estaba en físico, si no fue escaneado, ahora, hoy, 25 de junio de 2022, será escaneado. Poderes, un tema muy interesante que ha generado controversia en cuanto a su artículo 5, porque no son pocas las demandas que son inadmitidas por parte de los juzgados donde el poder no viene desde la cuenta de correo del poderdante. Aquí una precisión. Si el poder otorgado por una persona natural
si no es así, no pasa nada. Porque la norma, que es el inciso segundo de esta norma, que obliga a que el poder venga desde la cuenta de correo, es una obligación para las personas inscritas en el registro mercantil, es decir, personas jurídicas, comerciantes, no para personas naturales. Mejor dicho, a las personas naturales que otorguen poder a un abogado, no se les exige que ese poder lo envíen desde su cuenta de correo. Repito, a las personas naturales o las personas naturales que otorguen poderes a abogados, no necesariamente deben enviárselo desde su cuenta de correo. ¿Y qué pasa si lo hacen? No pasa nada, bienvenido sea. Mejor si lo hacen desde su cuenta de correo. Y si se quiere, háganlo para que no entren en discusiones con juzgados que le pueden inadmitir la demanda solo porque no viene desde la cuenta de correo del poder dante. Y lo segundo, que el correo del abogado esté inscrito en el SIRNA, el Sistema de Información de Registro Nacional de Abogados, porque aquí sí puede haber algún inconveniente. Entonces, mucho cuidado, abogados, tengan su correo inscrito en el SIRNA y cuando es persona natural, pueden tener la opción de que la persona se los envíe desde su correo o que se los otorgue nada más. Si los otorga, si les da poder, no es necesario ninguna forma de firma o ninguna, y se presume su autenticidad y no requiere ninguna presentación personal para su reconocimiento. Pero si son apoderados de personas jurídicas o personas inscritas en el registro mercantil, entonces estos poderes sí deberán, ojo, no sé si están viendo todavía la presentación, deberán ser remitidos desde la dirección de correo electrónico inscrita, ojo, en la cuenta de correo inscrita para recibir notificaciones judiciales. Lo digo porque el gerente de la empresa lagafa.com se llama Mario y tiene un correo que es mario@gmail.com y dice: yo soy el gerente, te otorgo poder, abogado. Cuando se aporta el certificado de existencia y representación legal, notamos que el correo para recibir notificaciones judiciales es totalmente diferente al correo del cual se emitió el poder. Entonces, mucho cuidado, abogados. Si es una persona inscrita en el registro mercantil, en el certificado de existencia y representación legal aparecerá el correo para recibir notificaciones judiciales. Y debe ser desde ese correo que le envíen el mensaje a usted donde le otorgan el poder. Y ese es el que usted va a aportar al juzgado. Entonces, claro, el inciso segundo dice que el poder indicará la dirección de correo electrónico del abogado y esta deberá coincidir con la cuenta de correo inscrita en el Registro Nacional de Abogados. Eso ya lo había mencionado. Esas tres precisiones hago en materia de poderes porque no sucede mucho. No sucede mucho esto. Y cuidado con lo que señala la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que está muy estricta en la sanción tanto de jueces como de abogados por no cumplir con tener su actualización, su correo inscrito ante el SIRNA. Mejor dicho, si no lo habían considerado antes esa actualización, por favor, abogados litigantes, considérenlo y háganlo. Es urgente, es para su trabajo, es para el normal trabajo, desarrollo de sus... Doctor Jorge, sí, dígame. Explique nuevamente la información del poder, por favor. Dale, repito, voy a hacerlo de manera mucho más simple. Voy a dividir la explicación en dos. Poder otorgado por persona natural, poder otorgado por persona jurídica, ¿vale? O por persona inscrita en el registro mercantil. Porque no es lo mismo persona jurídica a persona, pero vale. Repito, simple. Voy a hablar de las personas naturales que otorgan poder. Si una persona natural, imagínese don Felipe, persona natural, le tiene un proceso judicial y le otorga poder al abogado. Don Felipe puede otorgarle el poder. Generalmente los abogados somos los que hacemos los poderes. Puede poner su nombre, ¿verdad? Y otorgarle poder. Listo. Don Felipe, a don Felipe no se le exige que él envíe el poder desde su cuenta de correo al abogado que va a recibir el poder. ¿Por qué? Porque es una persona natural. Don Felipe puede otorgar el poder, simplemente el abogado lo hace. Don Felipe lo puede firmar, incluso el artículo 5 dice que sin firma, ¿verdad? Se puede conferir el poder por mensaje de datos sin firma, pero entonces, ojo,
Si el poder se confiere por mensaje de datos, puede ser sin firma manuscrita o digital, ¿verdad? Pero si el poder no se confiere por mensaje de datos, don Felipe sí debe firmarlo, ¿verdad? Otra cosa, y que se considera auténtica con su antefirma, pero no requerirá de ninguna presentación personal o reconocimiento. Bien, ¿qué pasa si don Felipe le quiere enviar, o usted le sugiere a don Felipe, usted como abogado litigante le dice, don Felipe, ¿sabe qué? Quiero evitarme un problema con las interpretaciones del artículo 5º de la ley 22.13. Entonces, mire, yo le voy a enviar este correo a usted con el poder que usted me va a otorgar. Le voy a pedir un favor, que usted me regrese desde su cuenta de correo este poder para que la norma, para que los juzgados entiendan que usted me lo envió y que usted lo confirió como mensaje de datos. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque si el abogado redacta el poder y lo manda como correo electrónico, ¿qué pasa si la contraparte se lo reenvía al abogado diciéndole, sí, doctor, manifiesto mediante este correo que confirmo el poder que usted, al poder que a usted le otorgo hoy? No hay ningún problema. Ahora, ¿qué pasa si don Felipe, por ejemplo, no quiere o no tiene internet, no quiere enviar el correo? A mí me parece que don Felipe sí debe firmar por lo menos el poder y entregárselo al abogado. Y el abogado ya lo firmará y lo aportará al juzgado. Esa firma que haga don Felipe del poder físico, si lo quiere hacer, no requiere presentación personal o reconocimiento. No sé si he sido confuso con la explicación, o lo vuelvo a decir. A las personas naturales no se les exige que envíen el poder como mensajes de datos. No se les exige. Sí, pero si no lo hacen por mensaje de datos, o sea, no se les exige, pero pueden hacerlo. Pero si no lo hacen, hacer por mensaje de datos, yo considero que sí debe el poder ir, debería poder firmado. Ahora, ¿por qué? Porque no se confirió mediante mensaje de datos. Por esa razón. Si se confiere por mensaje de datos y la parte demandante dice que ese es su correo, que es el correo de su cliente, pues al juzgado le queda claro que ese es el correo y que de ese correo se lo otorgó el poder, no pasa nada. Bien. Si es una persona inscrita en el registro mercantil, ahí sí que el poder sí o sí debe ser remitido desde la dirección de correo electrónico inscrita para recibir notificaciones judiciales de esa persona inscrita en el registro mercantil. ¿Puede haber personas naturales que estén inscritas en el registro mercantil? Sí. Pueden simplemente estar inscritos como un establecimiento de comercio. Sí. No conozco, digamos, una situación en la cual una persona jurídica no deba estar en el registro de estas de entidades como la propiedad horizontal, como la personería, como la propiedad horizontal. Recuerden que la propiedad horizontal, su personería es reconocida por los mismos municipios mediante unas resoluciones que le reconocen la personería, pero ellas no están inscritas en el registro mercantil. Entonces, cuando una persona inscrita en el registro mercantil vaya a otorgarles poder a ustedes litigantes, el correo donde le otorguen el poder debe venir o debe ser el inscrito para recibir notificaciones judiciales. No sé si Jaime, en este punto abrimos un espacio de preguntas. No sé si lo quieras hacer ahora para resolver, porque me parece que esto puede estar generando algún inconveniente. Claro, vamos a hacerlo. ¿Les parece? Vamos a esperar a ver. Ya dijeron que había quedado claro, pero vamos a ver. Bueno, sí, si queda claro, sí, porque ya son las... Carlos Roja, ¿se debe enviar constancia de envío del correo donde otorgue el poder? Yo creo, si es persona inscrita en el registro mercantil, sí, y desde el correo de la persona inscrita. Si es persona natural, lo puede hacer sin ningún problema, solo que la ley no lo exige, pero si lo hace, mejor. ¿Hay alguna otra pregunta frente a este punto? Dice el doctor Osvaldo Lozano, ¿cuál es la constancia? Simplemente tú sabes que cuando tú envías un correo
y te lo reenvían, te lo regresan, por decirlo de esta manera, queda una trazabilidad en el sistema. Es decir, se señala lo que el correo de origen, ¿verdad? Y el correo que viene te aparece de dónde vino, quién lo envió y a cuántas personas se lo envió. Eso queda en el registro. Hay que mirar la forma de imprimirlo con esos metadatos, por decirlo así, pero es muy sencillo. Con un ejemplito, por ejemplo, yo tengo mi correo aquí abierto, no sé si lo ven. ¿Sí lo ven? ¿Se ve mi correo, Jaime? Sí, señor, sí se ve. Mira, el doctor Jaime me envió este correo. Si el doctor Jaime fuera mi abogado, al que yo le otorgo un poder, y él me envía desde Jaime Luis Arias Fonseca, Fundación Nacional de Justicia, @gmail, están viéndolo, ¿verdad? Con esto queda la constancia de que él me envió el poder desde esta cuenta de correo. Si yo fuera su abogado. ¿Y dónde está la constancia de que me lo envió él? Míralo, aquí está. Si yo imprimo esto, me aparece el nombre de Jaime Luis Arias Fonseca. Y aparece también que se lo envió a Álvarez, a André Ovalle, a Salas Conturbay. Todas estas personas que aparecen aquí, Luigi Montalvo, Rubén Adolfo. Entonces, es claro que esa es, en mi criterio, la constancia de que fue enviado desde la cuenta de correo del Poder Dante. ¿Otra pregunta, Jaime? Dice Sergio Rojas. Okay. ¿Esa constancia iría en los anexos de la demanda? Sí, sí, desde luego, con el poder, ahí debe ir esa constancia, correcto. Sí, señor. Sí. Más preguntas, compañero. Dice, hay una opción más práctica. En un ratico les comparto el link. Dice. Genial, genial. A mí me encanta eso. Perfecto. Como lo decíamos al principio, este es un espacio, si se han dado cuenta, es un diálogo, es para crecer, entre otras cosas, es para que compartamos. Ahorita más adelante vamos a habilitar los micrófonos, entre otras cosas, para que entremos en ese diálogo directo y hablemos, porque en realidad sí es que se construye conocimiento. Recuerden que el objetivo de esta fundación es justamente eso, promover el estudio del pensamiento jurídico. El doctor Jorge Luis Martínez no tiene la última palabra, como tampoco la tiene Jaime Arias, ni como tampoco la tiene ninguno de los asistentes. Sin embargo, creemos que podemos todos construir conocimiento, además porque en este grupo ya me he tomado el trabajo de revisar, hay personas bastante estudiosas, juiciosas, docentes, jueces, magistrados, desmagistrados, funcionarios, y queremos escucharlos a todos, litigantes, estudiantes, y justamente a partir de ahí es que construimos conocimiento. El doctor Leonardo La Silla tiene la mano alzada. Doctor, ¿va a hacer alguna pregunta? Nos honra con su presencia a propósito. Gran litigante también. Dice el doctor Orlando Vega, es decir, a la persona natural no se le exige autenticar el poder. Dice el doctor Orlando Vega, Sí. es decir, a la persona natural no le exige que se autentique el poder. No, a la persona natural no se le exige poder. En mi criterio, si lo envía como mensaje de datos, no. No, no se le exige. Ok, vamos a hacer lo siguiente para volver esto algo más dinámico. Vamos a habilitar, regálenme un segundo, vamos a habilitar la participación por micrófono, por favor. En orden, les agradecemos. Recuerden que esto va a quedar grabado para que sea de posterior consulta. Entonces vamos a habilitar. De hecho, yo recibo todos los días demandas y vienen con el poder de notaría autenticado y con presentación personal, y pasa perfecto. O sea, el hecho de que la norma lo diga que no lo requiere, pero si lo aportan, me da una mucho mayor seguridad y se puede seguir yendo a la notaría a la presentación personal, no hay ningún problema. Si no lo quiere hacer, tampoco hay ningún problema, tampoco hay ningún problema. Ok, hemos habilitado los micrófonos. Las personas que quieran participar, alcen la mano y vamos a entrar entonces a debatir. Doctor Leonardo, tiene el uso de la palabra. Hola Jaime, ¿cómo estás? Buen día, no sé si me escuchas. Sí, señor, lo estamos escuchando. Jaime, primero felicitarte por este espacio tan espectacular.
La verdad que a pesar de que uno está en el día a día de estas cosas, nunca termina uno de aprender, y al expositor también el doctor ha hecho una intervención pues espectacular que creo que me ha aportado mucho. Yo quería hacer un par de preguntas puntuales, no propiamente sobre las explicaciones y detalles de los que se ha hablado, con las cuales pues coincido, y es cierto que son el escenario de debate en el día a día. Yo soy abogado litigante, manejo un volumen importante de procesos, y esto se ha vuelto las discusiones del día a día. Pero ya que el conferencista Jaime es un funcionario judicial, juez de la República, yo quería de pronto indagar, porque uno como litigante del sector externo a veces no conoce de pronto ciertos manejos al interior de la rama y del consejo y demás. ¿Qué intentos se han hecho por el tema de la unificación de criterios en cuanto a muchos de estos temas, el poder, las notificaciones? ¿Qué pasa con estos cambios procesales recientes y las notificaciones que ya estaban en curso? Eso ha desatado una cantidad de situaciones de nulidades, de recursos, que para nosotros los abogados litigantes, Jaime, y tú esto de pronto lo que entiendes un poco más, significa a veces soluciones ineficaces o ineficientes, en el sentido de que a veces uno prefiere mejor no meter un recurso, porque para esperar 6 meses que lo resuelvan y con el cliente encima, sale mejor tragarse el sapo, por decirlo de alguna manera, y seguir en la pelea. Entonces no sé si el doctor nos pudiera ilustrar un poquitico sobre qué intentos se han hecho para unificar de pronto todas estas posturas. Él ahorita decía que recibe todavía poderes autenticados. Yo, por ejemplo, lo sigo haciendo, y lo sigo haciendo es precisamente para tener que evitar enfrentarme a un recurso de reposición en subsidio de apelación que signifique 6 meses nada más discutiendo eso. Esa era pues la primera pregunta que tenía, y la segunda que tengo es en cuanto a unas experiencias un poquito amargas que he vivido en lo personal, y pues también colegas litigantes, en cuanto a que la virtualidad le supone cierta barrera a uno para verificar las formas o los momentos en que los despachos judiciales hacen las cosas. Ojalá todos los jueces fueran como nuestro expositor, que a legua se nota sus cualidades y sus habilidades, pero hay otros juzgados que sí, pues todos sabemos que son un caos. Entonces, por ejemplo, pasa que tú te metes al micrositio de un juzgado hoy, mañana, y esos 2 días supuestamente no sacaron estado, y te metes al día siguiente, al tercer día, y te aparece mágicamente un estado del lunes, del martes y del de ese día de miércoles. A uno como abogado le queda difícil estar tomando un pantallazo de cada micrositio cada vez que uno se mete a revisar, y sobre todo cuando uno trabaja volúmenes de procesos. Entonces, ¿cómo hago yo como litigante para decir, hey, mi término no me lo puedes contar desde el día lunes o martes, porque en realidad ese estado lo terminaste publicando 1 o 2 días después, ya sea la página, porque la página no funcionó, porque se te olvidó, por la razón que fuere? Entonces, doctor, usted como una persona de la rama judicial, como un funcionario judicial, como un juez, ¿qué sobre eso se habla? Sucede también con el tema de los oficios de embargo, que se encuentra uno con la amarga sorpresa de que la medida fue decretada hace 6 meses, pero nunca remitieron por el correo electrónico el oficio al banco, al pagador, al destinatario de esa medida cautelar, porque algunos juzgados pueda que lo copien a uno, pero otros no. Entonces queda uno muchas veces en una incertidumbre en cuanto a eso. Ya para cerrar, y perdón por mi larga intervención, desde el punto de vista organizacional de ustedes, ¿qué se comenta o qué se dice sobre la posibilidad de brindarle al litigante pues herramientas para uno darle manejo a estas situaciones? Muchas gracias, y perdón nuevamente si me extendí un poco.
Hombre, muchísimas gracias por su intervención, doctor Leonardo. Antes de darle la palabra al doctor Jorge, queríamos saber si hay alguna otra persona interesada en tomar la palabra, que nos alce la mano, por favor, y con mucho gusto procedemos a darle el uso de la palabra. O bueno, creería yo que nos sentimos identificados los litigantes con ese sentir del doctor Leonardo. Doctor Jorge, lo escuchamos. Sí, mira, me acaba de dar, no sé, cuando él me dijo que un estado, digamos, él revisó martes, miércoles, no vio estado o vio estado de martes, miércoles, y de pronto el jueves se encuentra que hay un estado publicado del lunes. Eso me parece lamentable. Entre otras cosas porque si salió el lunes, martes, miércoles, el jueves sería su último día para presentar cualquier recurso contra una providencia que salió en ese estado. Y me parece gravísimo.